La siguiente proposición que vamos a demostrar es una herramienta muy importante para la continuidad. Vamos a ver cómo se relacionan las sucesiones con la continuidad de una función. Para ello, pues consideren dos espacios métricos x y una función de x en y. Vamos a demostrar que f va a ser continua en a, un punto en x, si y solo si para toda sucesión x sub k en x, tal que el límite de la sucesión sea precisamente el valor a, entonces se debe de tener que el límite de la sucesión f de x sub k sea igual a f de a. Si se acuerdan, este resultado es muy parecido a uno que se probó en cálculo. Vamos a ver que también es cierto para funciones entre espacios métricos. Supongamos que f es continua en a y sea xk una sucesión en x tal que el límite de la sucesión sea igual a a. Como f es continua, yo sé que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a a sea menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de a es menor que epsilon. Vamos a utilizar esta hipótesis para la delta mayor que 0 que mencioné en el paso anterior. Para esa delta mayor que 0, ya que este límite es igual a a, existe n, un número natural, tal que si k es mayor o igual que n, entonces la distancia entre xk y a es menor que delta. Pero acuérdense, si la distancia entre un punto y a es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes de estos dos puntos tiene que ser menor que epsilon, es decir, la distancia entre f de xk y f de a es menor que epsilon. Pero noten que aquí lo que estamos probando es que dado epsilon mayor que 0, existe un natural tal que si k es mayor o igual que n, entonces la distancia entre f de xk y f de a es menor que epsilon. Y si lo notan, esto es probar que el límite de la sucesión f de xk es igual a f de a. Y así tenemos probada la primera implicación. Acabo de probar que si f es continua en a, entonces se cumple esta condición. Ahora tengo que demostrar que si esta condición se cumple, entonces f es continua en a. No voy a demostrar de esa forma, lo voy a hacer por contrapositiva. Voy a demostrar que si esta condición no se cumple, entonces esta condición no se cumple. Y que esta condición no se cumpla quiere decir que exista una sucesión tal que su límite sea a, pero el límite de la sucesión f de xk no sea f de a. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a probar ahora. Para mi demostración necesito saber cómo decir que el límite de una sucesión no es un valor a. Diremos que el límite de xk no es a si existe epsilon 0 mayor que 0, tal que para toda n en los naturales podemos encontrar una m mayor o igual que la n, para la cual la distancia entre xm y a sea mayor o igual que epsilon 0. Lo que estoy haciendo es negar la definición. Recordemos que este límite sea igual a quiere decir que para todo epsilon existe un natural n, tal que si k es mayor o igual que n, entonces la distancia entre xk y a debe ser menor que epsilon. Negar eso es decir que existe un epsilon 0 para el cual la definición no se cumpla. Es decir que nunca vamos a poder encontrar un natural n tal que si k es mayor o igual que n, entonces la distancia entre xk y a sea menor que epsilon. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Para un epsilon 0 mayor que 0, no importa la n que consideremos, siempre hay un m mayor o igual que n, tal que la desigualdad final de la definición fracasa. No conseguimos que aquí esto sea menor que epsilon, sino que esta distancia es mayor o igual que epsilon 0. Voy a demostrar la otra implicación por contrapositiva. Vamos a suponer que f no es continua en a y vamos a demostrar que existe una sucesión x sub k tal que su límite sea a, pero que el límite de la sucesión f de xk no sea f de a. ¿Están de acuerdo que con eso pruebo la implicación que tengo? Bueno, si suponemos que f no es continua en a, como vimos en el video de continuidad, yo sé que existe epsilon 0 mayor que 0, tal que para todo k en los naturales siempre exista un valor x sub k tal que la distancia de x sub k a a sea menor que 1 entre k, pero sin embargo la distancia de f de xk a f de a sea mayor o igual que epsilon 0.
¿De acuerdo? Quiero que consideren a la sucesión x sub k conformada de todos estos elementos, pues noten que para cada k estoy eligiendo un x sub k. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden, por la observación que hicimos en la prueba anterior, si yo tengo una sucesión tal que para todo k la distancia entre x sub k y un punto sea menor que 1 entre k, entonces el límite de la sucesión x sub k existe y es igual al valor a. Eso lo vimos en la prueba anterior. Finalmente, quiero que noten que la distancia entre cualquier f de xk a f de a siempre es mayor o igual que epsilon 0. Esta distancia es mayor que epsilon 0 para todo k. Entonces, ¿están de acuerdo que de ahí yo puedo afirmar que el límite de la sucesión f de xk no puede ser f de a? Y por tanto así obtenemos lo que queríamos probar. Recuerden que lo que queríamos era demostrar que existía una sucesión x sub k tal que el límite de esta sucesión sea a, pero el límite de la sucesión f de xk no sea f de a. Y así la demostración ha terminado.